Hay momentos que, de repente, definen el futuro de la agricultura de un país entero. Y para Colombia y su cacao, bueno, parece que ese momento es ahora mismo. Se está cocinando una apuesta muy audaz, una que mira al otro lado del planeta, hacia un mercado que es tan gigante como exigente. Esta es la historia de cómo un solo grano podría de verdad cambiarlo todo. Y bueno, todo esto arranca con una visión. Ojo, que no se trata solo de vender un producto y ya está, la idea es mucho más grande. Inaugurar una nueva era de la agroindustria colombiana con rostro campesino. Esta frase, que viene de los propios productores, lo resume todo. Es la ambición que mueve cada pieza de este tablero. Claro, una visión está muy bien, pero hay que pasar a la acción. Y así fue. En noviembre de 2025, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia dio el paso. Le pidió formalmente al gobierno una cosa muy concreta: abridnos la puerta del mercado chino. Y ese fue el pistoletazo de salida. Pero a ver, para entender de verdad por qué esto es tan importante, primero hay que pararse a pensar qué significa el cacao para Colombia. Porque no es un cultivo más, que va, es un pilar social, económico, algo que tiene unas raíces profundísimas en el país. Pensemos en esto un momento. Más de 65.000 familias. 65.000 familias colombianas viven directamente del cultivo del cacao. Esto no es un número frío en una estadística, ¿eh? Hablamos de comunidades enteras, de generaciones que han dedicado su vida a este grano. Y la cosa no queda ahí, el impacto es mucho mayor. Toda la industria del cacao crea unos 160.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, desde la persona que cuida el árbol en la finca hasta la que trabaja en la fábrica. Es un motor de empleo clave. Y ojo al crecimiento, porque es impresionante. En apenas 15 años, la producción prácticamente se ha duplicado. Han pasado de 35.000 toneladas a más de 67.000. Vamos, que esto no es una moda ni una casualidad. Es la prueba del potencial y del trabajo duro de todo un sector. Pero lo más potente es que este crecimiento va mucho más allá de la economía. El cacao en Colombia es una herramienta estratégica. Sirve para sustituir cultivos ilícitos, para construir la paz en zonas rurales que han sufrido mucho y además es un modelo sostenible. En resumen, cada grano de cacao lleva dentro una historia de transformación. ¿Vale? El sector es fuerte, crece, tiene un impacto social brutal. Entonces, ¿por qué esa obsesión con China? ¿Y por qué justo ahora? Pues la respuesta, como suele pasar, está en una combinación perfecta de lo que pasa dentro del país y una oportunidad única que ha surgido fuera. Aquí está la clave de todo: el potencial que estaba escondido. A día de hoy, casi todo el cacao que produce Colombia, un 95%, se consume allí mismo. Solo un pequeño 5% sale fuera. El margen para crecer exportando es, pues eso, sencillamente gigantesco. Y es que además se ha juntado todo. El mercado mundial de cacao ahora mismo tiene un déficit enorme de producción y los precios están por las nubes. Y mientras, el mercado chino está buscando justo lo que Colombia ofrece: productos de altísima calidad, que se sepa de dónde vienen y que sean sostenibles. Es la pieza que encaja a la perfección en el puzzle. Por eso, esta iniciativa no es solo una estrategia comercial, ni mucho menos. Como dicen desde la Mesa Nacional Cacaotera, lo ven como un instrumento concreto de paz. Abrir este mercado significa llevar prosperidad y estabilidad a esas zonas rurales que más lo necesitan, con los propios campesinos al frente. Pero claro, el camino para entrar en un mercado nuevo nunca es un paseo. Entre la ambición de Colombia y el mercado chino hay un obstáculo importante. Un desafío que es a la vez científico y de regulación, y que hay que superar sí o sí. Entonces, ¿cuál es exactamente ese obstáculo? ¿Qué es lo que podría impedir que el grano de oro colombiano llegue a su destino? Pues aunque parezca mentira, la respuesta está en la tabla periódica. Hablamos del cadmio. Es un metal pesado que está de forma natural en la Tierra, en los suelos de muchas partes del mundo. No es que alguien lo añada, es parte de la geología. El problema es que los mercados internacionales, y China es de los más estrictos, tienen unas reglas muy claras sobre la cantidad máxima que puede haber en los alimentos, por seguridad, claro. Y aquí es donde la ciencia colombiana entra en juego de una forma espectacular. La gente de Agrosavia, que es la corporación de investigación agropecuaria del país, lleva años preparándose para esto. Han mapeado dónde está el cadmio, han encontrado unas bacterias que pueden con él y, lo más importante, han desarrollado una solución que suena casi a ciencia ficción: la bioremediación. Y cuidado, que esto no es teoría. Ya tienen resultados concretos. En proyectos piloto han conseguido reducir la cantidad de cadmio que absorbe la planta en un 20% y han logrado atrapar hasta un 80% del metal en el suelo para que no llegue al grano. Esto demuestra que Colombia no solo entiende el problema, es que ya tiene la solución. Vale, con la ciencia de su lado, la estrategia ahora pasa al siguiente nivel: la diplomacia y la regulación. Colombia ha diseñado un plan súper meticuloso para que China dé el visto bueno.
Vamos a ver cómo es ese camino. Aquí no se ha dejado nada al azar. Hay una hoja de ruta con 8 pasos clarísimos. Empieza con la solicitud oficial, se presenta un dossier técnico con todos los datos, las autoridades chinas evalúan los riesgos, luego incluso viajan a Colombia para verlo todo en persona, y a partir de ahí se negocia y se firma un protocolo. Al final se certifica a todo el mundo y se envían los primeros cargamentos de prueba. Es un proceso muy riguroso, que deja claro que esta apuesta va muy en serio. Y así, casi sin darnos cuenta, volvemos al punto de partida, a esa visión original, porque al final, toda esta estrategia tan compleja, con ciencia, comercio y diplomacia, tiene un único objetivo: transformar la realidad de la gente que cultiva el cacao en Colombia. El cambio que se busca es total. Es pasar de exportar el grano en bruto a vender productos con valor añadido. Que el dinero se quede en las asociaciones de agricultores, no en los intermediarios. Y, lo más importante, estabilizar los ingresos de esas miles de familias, conectándolas directamente con la demanda mundial. La importancia de todo esto es tal que los propios productores le han pedido al gobierno que lo declare Proyecto de Interés Nacional Estratégico. Esto lo que quiere decir es que no es un proyecto de un sector y ya está, sino una prioridad absoluta para el futuro del campo colombiano. Y al final, la pregunta es casi de película, ¿no? ¿Puede un solo grano de verdad remodelar el futuro rural de todo un país? En Colombia, la esperanza es que la respuesta sea un sí rotundo. Que este pequeño grano, con una estrategia valiente y una ciencia innovadora, tenga el poder de redefinir el futuro de su campo y de su gente. La partida, desde luego, acaba de empezar.